En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hoy es el cuarto domingo del tiempo litúrgico de Pascua, un domingo conocido como el Domingo del Buen Pastor, y que comúnmente se nos invita a orar por las vocaciones sacerdotales, ya que el sacerdote, o si se le quiere llamar de mejor manera, el presbítero, tiene su rol específico de ser pastor en la Iglesia de Cristo. San Juan Pablo II, en una carta dirigida a los sacerdotes, decía: recuerden los presbíteros que su ministerio sacerdotal está ordenado de manera particular a la gran solicitud del buen pastor, que es la solicitud por la salvación de todo hombre, para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna. Estas palabras de San Juan Pablo nos orientan a dirigir nuestra mirada a este pasaje del Evangelio, el cual, en síntesis, nos da a conocer cómo es el buen pastor, cómo es, si así le queremos llamar, su personalidad, y también el buen hacer de este buen pastor. En las palabras del Señor Jesús, entonces, se nos da a conocer el modelo del buen pastor. Y digo modelo porque estaba revisando algunos apuntes de mis materias de Sagrada Escritura y me encontré con algo muy interesante que nos puede iluminar al respecto. Sin embargo, antes de llegar a eso, quiero comentar que el pasaje del Evangelio de hoy nos presenta en primer plano un título que podemos llamar cristológico, es decir, un título que nos lleva a conocer una de las características del Mesías, del Cristo. Yo soy el buen pastor, se autodenomina el Señor Jesús, y con esto define sin recato quién es verdaderamente. Un título también que nos hace pensar en el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me falta. El Salmo 23 es un poema de confianza, de seguridad, de abandono en las manos del Señor. Por tanto, las palabras del Señor Jesús hablan a favor de una revelación para la confianza de los que le oyen y le siguen. Todo esto para decir que al presentarse el Señor Jesús como el buen pastor, se presenta como el modelo a seguir para todos los que nos consideramos pastores, y que también para todos que al ser ovejas no hemos de tener miedo de voltear nuestro corazón hacia el verdadero buen pastor. Y aquí entran esos apuntes escolares que les comento. La expresión en griego utilizada por el evangelista, ego eimi opoimen o kalos, se pudiera traducir también como yo soy el modelo del buen pastor, siendo el adjetivo o kalos junto a dos artículos determinativos que leemos en opoimen o kalos, que literalmente nos traduce el pastor, el bueno, que sugiere también una idea de exclusividad en este título. Es decir, el Señor Jesús no es un pastor que se pudiera adjuntar a la lista de precedentes pastores de Israel, sino más bien Él es el pastor por excelencia, el verdadero pastor. Es el pastor. De ahí entonces que se considere como el modelo de buen pastor, ya que el propio pasaje del Evangelio nos indica que a diferencia de los otros pastores que son ladrones y que solo persiguen sus intereses o que huyen ante la presencia del lobo porque no les interesan sus ovejas, el buen pastor, en cambio, da la vida por sus ovejas, las protege, las cuida y siempre está con ellas.
En esta personalidad del buen pastor podemos contemplar la promesa de Dios de darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesús, como buen pastor, tiene un conocimiento y una relación personal con cada una de las ovejas de su redil, una relación íntima y profunda como aquella que lo une con el Padre. El redil se constituye como tal porque el pastor da la vida por sus ovejas, porque es capaz de donar su vida y donarse él mismo con la finalidad de que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, en el segundo versículo del pasaje del Evangelio de hoy, el Señor Jesús afirma: el buen pastor da su vida por sus ovejas. Aquí el Señor Jesús anuncia la finalidad de su muerte en cruz. La vida que Él ofrece es la vida que las ovejas reciben. ¡Qué maravilloso intercambio!, ¿verdad? De ese modo, entonces, cuando en una comunidad el pastor se comporta al estilo del Señor Jesús, las ovejas tienen vida y la tienen en abundancia. Las comunidades empiezan a crecer, a madurar y a florecer. Hay un dinamismo diferente y se nota en la vida de las ovejas. Por eso, quienes somos pastores, tenemos una tarea ardua que realizar, aunque ciertamente el mérito no es nuestro. Pero en fin, no me quiero desviar. El pasaje del Evangelio de hoy, entonces, nos muestra también la otra cara de la moneda. Quien no es pastor es aquel que solo vive su vida según su conveniencia, sin ningún compromiso, y no hace nada por cuidar a las ovejas que se les ha confiado. Aquí quiero detenerme no tanto en la figura de quien no es pastor, sino más bien en la figura del lobo, la cual puede ser tomada por estos no pastores o también por las mismas ovejas. Por eso el Señor Jesús dirá: lobos con piel de ovejas. En el pasaje del Evangelio, la figura del lobo viene marcada como aquel que busca arrebatar y dispersar a las ovejas. Arrebatar y dispersar, dos verbos muy interesantes. Por un lado, el lobo busca arrebatar a las ovejas del verdadero pastor, es decir, busca raptarlas y hacerlas de su propiedad, para que ya no pertenezcan al redil del buen pastor. Y en ese sentido buscará destruirlas, matarlas, dejarlas sin vida, con el fin de interrumpir la relación que tienen con su buen pastor. Y por otro lado, el verbo dispersar tiene que ver con el miedo, el temor, con huir, con fomentar la división, con ir cada quien por su camino, con hacer cada quien lo que le venga en gana. Por tanto, el arrebatar, el dispersar, tienen que ver con unas ovejas que se alejan del pastor, que ya no están con él y que ya no viven bajo su protección y cuidado, que ya no viven bajo su guía y el caminar que el pastor les indica. La figura del lobo, entonces, es peligrosa en nuestras comunidades. Nace, se fomenta y crece por el egoísmo, la envidia, los celos, pero sobre todo por la falta de sentirse y experimentarse amados por el buen pastor. Porque también muchas veces hay sed de protagonismo, de ser el centro de las comunidades cristianas, de creerse los salvadores de los demás. Y esto el Señor Jesús lo sabe. Por eso la figura del buen pastor evoca la calidad de las relaciones que lo une con su comunidad y la calidad de las relaciones que han de tener las ovejas entre sí. Tales relaciones vienen ejemplificadas en un modelo de amor trinitario, es decir, en el modelo en el cual se conocen y se aman las divinas personas de la Santísima Trinidad.
En el pasaje del Evangelio, el Señor Jesús nos dice: conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Podemos contemplar en esta frase el recíproco conocimiento del Padre y del Hijo, que se da a través de la presencia del Espíritu Santo, que es el amor entre ambos. Y que en consecuencia este divino dinamismo de conocimiento y de amor mutuo se convierte en el modelo de las relaciones personales para todo discípulo, y el encuentro del creyente con el Señor Jesús ha de nacer de la acción del Espíritu Santo, acción que mueve de igual modo los corazones de los fieles para que vivan unidos entre sí en la comunión fraterna. La salvación entonces que ofrece el Señor Jesús se basa en esta relación personal, en este intercambio de amor y de vida. Ya no es solo una relación individual y exclusiva con el buen pastor, sino se convierte en una comunión circulante que quiere ampliar fronteras y empujar más allá de la amistad, que busca atraer a todos hacia Él y a través de Él, a través del buen pastor, una relación entre todos. Porque al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, el buen pastor es sobre todo aquel que une lo divino con lo humano, que se coloca como piedra angular para sostenimiento de la comunidad y que al dar su vida nos encamina para una profunda y verdadera comunión con el Padre del cielo. Pidamos pues al Señor Jesús que podamos contemplarlo como buen pastor que da la vida por sus ovejas, que podamos confiar en Él y que podamos sentirnos sumamente amados por Él. Pidámosle también que nos dé buenos pastores según su corazón y que día a día podamos construir esta comunidad junto con Él. Muchas gracias, mis hermanos y mis hermanas, por su paciencia. Y si les gustó este video, denle me gusta al canal, denle me gusta al video y compártanlo con sus seres queridos. Hasta la próxima, Dios les bendiga, paz y bien.